Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Vayan a un lugar lleno de adolescentes y miren las cicatrices en brazos, los antidepresivos, la calma desesperación en sus ojos. Literalmente, no saben qué es lo que les falta. Lo que no tienen es lo que producía el post-punk, una salida y una razón para escaparse. Rescatamos esta cita del escritor británico Mark Fisher para adentrarnos en lo que será el segundo capítulo de Reverso, en el que, Álvaro, no sé si estás preparado ya para arrancar, ¿cómo lo ves con este...? Lo veo estupendo, Pablo. Aquí estamos de nuevo, en una nueva entrega con una invitada de lujo que imagino que presentarás ahora. Presentaré ahora, que nos ayudará, yo creo, que a profundizar en lo que es una etapa vital compleja. Yo la vivo como algo que está muy en movimiento, ¿no? Como es la adolescencia, ¿no? Y como decías, Álvaro, pues yo creo que lo mejor es que vayamos presentando a lo que será, como digo, nuestra invitada de hoy, que es María Cruz Estada. María Cruz Estada es psicoanalista, formada en Madrid y en París. Es especialista en psicología clínica y pertenece a una asociación que en España se llama Análisis Freudiano. Esta asociación se dedica a formar psicoanalistas en varios países. Y es que esta es la principal vocación de María Cruz. Además del trabajo como psicóloga clínica, es decir, el trabajo clínico, está el de formar a futuros analistas, ¿no? Por eso suele supervisar a equipos y profesionales en distintas instituciones públicas y privadas, ¿no? Y además, en concreto, y ya en dirección al capítulo de hoy, María Cruz expresa, ¿no?, el principal o el especial gusto por trabajar con población adolescente. Y yo ya a título personal también decir que para mí es un honor también presentar a María Cruz, y he de decir que he tenido la suerte también de disfrutar, de aprender de ella en algún momento de mi trayectoria formativa. Así que, María Cruz, muchas gracias por acompañarnos y nada, aquí tienes la palabra. No, muchas gracias a vosotros. La verdad que estoy encantada de estar aquí en algo tan nuevo para mí como es intervenir en un podcast. Así que nada, estoy encantada. Bueno, gracias a ti, María Cruz, y vamos a empezar con la sección Sin Anestesia, una pregunta directa al estilo adolescente, al estilo acting, que es, tirando del hilo de Mark Fisher, ¿qué le falta a los adolescentes, María Cruz? ¿Qué les falta a los adolescentes? Pues yo creo que a la fuerza tengo que hablar aquí en general, ¿no? Pero quiero aclarar que de entrada voy a hablar de adolescentes de España, porque son los que yo conozco, es a los que trato en mi consulta, ¿no? Y también aclarar que en España, a pesar de todo lo que voy a decir a partir de ahora y lo que vamos a conversar entre nosotros, hay adolescentes con mucha cabeza, con muchísima vida interior y que, por supuesto, que experimentan con lo que tienen a su alcance, porque es lo que corresponde a su edad, el empezar a investigar lo que es la vida, ¿no? Pero hay muchos que tienen mucha cabeza y que no quieren correr grandes riesgos para su salud y para su vida. Es decir, que toman un camino hacia la vida, ¿no? Aquí voy a hablar, sin embargo, de adolescentes, sobre todo, que antes eran minoría, pero que ahora empiezan a ser mucho más numerosos. Y después de la pandemia todavía más, ¿no? Que están tan perdidos como estos chavales y chavalas de la serie de Euforia, de la que me habéis pedido que hable porque parece que es la moda, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les falta a los adolescentes? Pues yo diría que les faltan dos cosas. Por un lado, que les falta relato, es decir, que les faltan palabras que acompañen a las acciones, palabras que se vayan entretejiendo en pensamientos complejos. Les falta conocer la historia de sus familias, paterna y materna. Ahora ya no se habla de las historias familiares como antes, ¿no? No saben cómo se defendieron en la vida sus antepasados, con qué valores o con qué falta de valores, con qué dificultades y cómo las superaron, ¿no? Y les falta todo esto porque sus mayores, es decir, sus padres, sus profesores
los medios de comunicación, toda la sociedad en su conjunto, cada vez dedica menos tiempo a hablar y reflexionar con ellos. Y lo poco que hablan con ellos, encima, lo hacen en forma de eslogan, ¿no? Por ejemplo, antes venían las y los adolescentes y me contaban que lo pasaban muy mal cuando sus amigos les daban de lado, que sentían que no valían tanto como ellos. Y mi chico ha puesto las fotos de todas sus novias en el Facebook, pero la mía no, entonces sufro muchísimo. Pero ¿tú sabes lo que dicen ahora? Vengo porque tengo falta de autoestima. Pero claro, la falta de autoestima es una palabra grande, pero es una palabra grande, pero eso no es arriesgar tu propia palabra para explicar tu malestar. Tu falta de autoestima es distinta que la falta de autoestima del que tienes al lado. Entonces, hay que poder explicar las cosas incluyendo tu subjetividad, lo que te hace una persona singular. Porque esta palabra pertenece a un discurso con prestigio, ¿no? Se supone que es el discurso de los psicólogos, que hablan en la tele y en internet, que parece que saben mucho, ¿no? Y son los términos en los que hablan también los adultos hoy en día. Porque los padres cuando vienen a consultar por sus hijos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Hablan así, creyendo que con esa palabra autoestima ya lo han dicho todo, pero no han dicho nada, ¿no? Además, todos usan la misma palabra, lo que quiere decir que se han ahorrado esa manera suya singular de hablar de su malestar. Se han ahorrado lo subjetivo. Y hoy día ese es un problema. Hay un atentado contra lo subjetivo. Justamente porque eso permite hacer masa y manipular mejor, ¿no? El desprestigio de la palabra de cada uno es terrible, ¿no? Pero es la palabra de cada uno la que es distinta de la que usa el vecino, ¿no? Para hablar de sus problemas. Y bueno, por eso también ahora la gente dice, este niño es hiperactivo, cuando deberían decir que es un niño inquieto, que es un niño movido. Antes decían incluso un niño nervioso. No, ahora es hiperactivo. ¡Hala! Así. Y cualquiera dice, por ejemplo, yo esto me lo encuentro en muchas conversaciones, es que fulano es bipolar. ¿Y qué quieres decir? Bueno, pues que un día está de buen humor y otro día está de mal humor. Ah, que tiene un humor cambiante, no es que sea bipolar. Ojo, porque son diagnósticos y son palabras que parecen tener mucho prestigio, pero que nos están haciendo evacuar lo subjetivo, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, en la serie hay dos momentos particulares, en la serie Euforia, que me parece que denotan la falta de relato de la que estoy hablando. Uno, bueno, muchísimos, pero me fijo en dos. Uno es cuando Kate, la chica más gordita, es presentada por el novio a sus padres, ¿no? Y la madre del novio le pregunta, cuéntanos quién eres tú, Kate. Ella se queda bloqueada, no es capaz de decir nada, pero sí dice algo que a mí me dejó helada. Dice, es que si me hubieran pedido que hablara de mí, podría contestar, pero como lo han preguntado de otra manera, que no entra en el eslogan, digo yo, ¿vale? Ya no sabe qué decir sobre sí misma. Es decir, no sabe quién es. Si os dais cuenta, está diciendo que si le hubieran hecho la pregunta protocolaria, el eslogan, sí que podría, ¿no? Es decir, no puede componer una idea personal, una idea subjetiva de sí misma, ¿no? El otro momento es cuando las amigas descubren que la hermana de Lexi, que ahora no recuerdo cómo se llama, la rubita, la hermana de Lexi. Casi, gracias. Lleva un tiempo acostándose con Nate Jacobs, ¿no? Y ya todo el mundo se lo descubre, es un drama espantoso, adolescente, y se enfadan las amigas con ella, ¿no? En particular la que fue novia de Nate, claro. Y ella se defiende diciendo que cuando empezó a acostarse con Nate, Nate y la novia habían roto ya. Es decir, que era absolutamente legal. Pero no, porque hay reglas. ¿Pero qué reglas? Si estaba roto ya. Y la madre le dice, no, hay reglas. Su propia madre se lo dice. Pero nadie enuncia ninguna regla. Claro. No hay es decir, hay reglas porque eso es lo que dice a lo mejor en la revista femenina de moda. Es que hay reglas, sí, pero ¿a alguien se le ha ocurrido enunciar alguna regla desde su estómago? Bueno, pues no. Entonces falta relato, mucho título, pero poco relleno, ¿no? Si me permites, María Cruz, añadir justo una de las personajes, Lexi, ¿no? Es la que quizá más relato puede hacer dentro de la serie, ¿no? Hace la obra, da representación, da algo más relatado, quizá es la que más airosa, entre comillas, ¿no? Dentro de una serie que sí, que trae mucha soledad, mucha desolación, dicho de otra manera. Quizá Lexi pone más palabras, pone más relato, es quizá, bueno, si se puede decir, sale más airosa, ¿no? De muchas historias de aislamiento que hay en la serie, ¿no?
yo creo que esto tiene que ver con lo siguiente que os iba a comentar. Es que lo siguiente que me parece que les falta a los adolescentes, les falta el poder entender que la vida es más alegre cuando se toma el camino del deseo y no la vía del placer. Y Lexi justamente es la única de la serie que toma la vía del deseo. Sí. Y, aprovechando... Sí, perdona, María Cruz, sí, perdona. Toman la vía del deseo, Lexi, y no da el placer, pero el resto de las chicas y los chicos toman la vía del placer, ¿no? Es decir, que hoy día se pone a su disposición toda una serie de gadgets, con o sin pantalla, para que entren en una vía de consumo, de entretenimiento a ultranza, ¿no? Sin darse cuenta de que este neoliberalismo imperante es a ellos, a los niños, las niñas y los adolescentes, a los que han convertido en mercancía. Y los padres no parecen enterarse. Y a los gobernantes parece darles absolutamente igual. Ayer, por ejemplo, leí la noticia de todo el dinero que va a dedicar España a partir de ahora a la salud mental de niños y adolescentes. Qué bien, fantástico. Pero luego leen la letra pequeña y dice que van a dotar hospitales. Es decir, que no van a favorecer el trabajo comunitario en los barrios, no van a favorecer el trabajo en los institutos, que es donde se cuecen todos estos problemas, ¿no? Para evitar justamente que luego tengan que ir a los hospitales. ¿Vale? Entonces, esto es electoralismo. Entonces, ¿qué pasa? Electoralismo son eslóganes también. No es compromiso con la función de un político. Igual que los padres tienen una función y tienen que comprometerse con ella. Luego tendrán fallos, pero hay un compromiso que has adquirido a la hora de tener un hijo. Pues a la hora de gobernar también. Has adquirido un compromiso con las personas que te han votado, ¿no? Y tienes una función de representar a los ciudadanos. Entonces, pues efectivamente, palabras vacías, ¿no? Pena. Entonces, ¿qué les vamos a pedir a los adolescentes? Aprovechando, María Cruz, que es muy interesante esto que dices acerca de dónde se destinan los recursos, ¿no? Yo creo que los que estamos en salud mental o atendemos a adolescentes muchas veces envidiamos la cercanía de los institutos o de los colegios con los chicos y luego es triste ver los pocos recursos que tienen para hacer frente a toda la casuística que hay, ¿no? Pero bueno, yo quería un poco traerte de nuevo a esta distinción que tú has esbozado y me gustaría retomar, ¿no? Que es la del deseo y el placer. Vemos, siguiendo el hilo de Euforia, que hay una gran insatisfacción, tú nos hablaste de la insatisfacción, y que, bueno, pues se suele hacer frente de diferentes maneras, como mediante los tóxicos, mediante el sexo, de estas formas principalmente. Pero tú bien nos comentabas el otro día que no hay una sola vía para hacer frente a la insatisfacción, ¿no? Habría como mínimo dos, la del placer y la del deseo. Entonces, yo quería que nos contaras un poco más sobre esto. Bien. Pues voy a hacer una distinción un poco de andar por casa, ¿no? Porque quizá nos están escuchando gente joven, ¿no? Y también porque a mí me gusta hacerme entender por todo el mundo, ¿no? Imaginemos que son las 6 de la tarde. Yo soy adolescente. Tengo que hacer un trabajo para la clase de econo de mañana, pero me da pereza. Lógico. La pereza, por cierto, tendríamos que sacarla del apartado del pecado para meterla en otro apartado que es un problema con el deseo. Entonces, me da pereza ponerme con la tarea, porque lo que me está llamando en este momento poderosamente es la tablet o el ordenador, en la que puedo jugar un ratito a Fortnite, por ejemplo, o ver un capítulo de la serie Euforia. Entonces, lo que me apetece es el placer, es decir, lo que me apetece. Ahora, además, por cierto, para poder vender mejor a los adolescentes toda clase de productos, se está valorando muchísimo más el placer, es decir, lo que sientes, lo que realmente sientes. Pues mira, yo lo que realmente siento es no tener que trabajar casi nunca, ¿vale? A lo mejor trabajar un par de horas al día porque me gusta, pero vamos, el resto del tiempo no. ¿Vale? Y entonces lo que nos llama es el placer. Y ahora se considera lo más auténtico del mundo, ¿no? Es lo que me apetece. ¿Está mal el placer? No, está fenomenal. La verdad, es estupendo podernos regalar momentazos de placer. El problema es cuando no limitamos esos momentos de placer para poder conseguir lo que deseamos. Para lo cual nos tenemos que comprometer un poco. Tú dices que quieres llegar a ser psicoanalista, quieres llegar a ser psicólogo clínico, ¿no? Muy bien. Pues entonces tienes que entregar tu trabajo en cono, aprobar este curso, terminar los estudios, conseguir trabajar en lo que te gusta para llevar adelante tu vida, tus proyectos, etc., ¿no? Si consigues trabajar en lo que deseas, va a ser muy placentero. Pero es un placer que vas a tardar un tiempo en conseguir, que te va a costar un esfuerzo. Y Fortnite o Euforia
te están llamando poderosamente, pero te tientan, es el demonio que te tienta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si abandonas el camino de tu deseo porque no quieres limitar tu placer, vas a tener culpabilidad. Porque uno se culpabiliza no tanto por el mal que se le hace a otro, que es lo que se creyó toda la vida desde la mentalidad cristiana. Eso también puede culpabilizar un poco, pero lo que realmente nos machaca la vida y nos culpabiliza a fondo es abandonar nuestro deseo, no el placer, el deseo. Si tú tienes culpabilidad, poco a poco vas a tener angustia y ya estamos en la enfermedad mental. Entonces, cuando hay unos padres detrás que han hecho y hacen este camino del deseo, es más fácil que se lo transmitan a los hijos. Que cuando los padres, es más fácil eso que cuando los padres son los primeros que se van a jugar con el móvil y cuando tienen un ratito libre, ¿no? Entonces tenemos que tener clara una cosa, que tú, Pablo, me lo habrás escuchado 100.000 veces. Eso. Los niños y las niñas lo quieren todo, sin restricciones. Lo quieren ya mismo, sin esperar. Lo quieren sin tener ningún esfuerzo y sin tener que dar nada a cambio. Y la educación, tarea para los padres aburrida, pesada donde las haya, y para los profesores también, consiste en mostrar a los hijos e hijas o a los alumnos y alumnas que no se puede tener todo, que lo bueno hay que esperar al futuro para conseguirlo, que van a tener que esforzarse para ello y que van a tener que dar algo a cambio, o las gracias o dinero o lo que sea, pero algo van a tener que dar a cambio, desde luego el esfuerzo, ¿vale? Y bueno, contra eso termino. Tenemos este discurso que nos dirige imparablemente hacia el placer, como único antídoto frente a la angustia. Pues según este discurso, tienes que estar siempre divirtiéndote, como ese anuncio de televisión que dice, ¿hoy todavía no te has divertido? Para poderle vender algo a los niños, ¿no? Y tampoco hay que pensar, por eso la gente ahora ya no usa la palabra pensar, dicen, es que me rayo, no, es que le doy vueltas a la cabeza, como si fuera algo malo. Y yo les digo, no, estás pensando, eso está muy bien. Sí, no me rayes, ¿eh? Eso. No te rayes. Sí. ¿no? De infinidad de temas se me abren ahora mismo en mi mente, ¿no? Porque es un tema que abre muchos frentes, ¿no? Pero me llegaba casi en esto de los eslogan, pero pensaba en civilizar el placer, ¿no? Ponerle límites a ese placer desbocado, eso, bueno, daría para mucho. Pero has hablado anteriormente, retomando cuestiones de esto de la baja autoestima, de estos diagnósticos que cierran cualquier tipo de discurso subjetivo, ¿no? A raíz de esto, me hacía yo la pregunta sobre tu trayectoria personal en la clínica, bueno, pues que desde los 80 que llevas realizando este trabajo. Pensaba en la evolución de tu escucha, ¿no? Que la evolución de la escucha en este malestar adolescente, ¿no? Es decir, de qué han sufrido y de qué sufren los adolescentes contemporáneos, ¿no? Aquí, pues, también sería interesante hacer referencia a clínicos del momento actual que hacen mención a este tema, como son Domenico Cosenza o Massimo Recalcati, ¿no? En relación al tema como las toxicomanías, las autolesiones, los trastornos alimentarios. Bueno, en suma, ¿no? ¿Qué podrías decir, María Cruz, de la evolución en la escucha del malestar en esas consultas que tantas escuchas habrá habido, ¿no? Pues yo creo que los adolescentes sufren prácticamente de lo mismo que antes. Otra cosa es la diferente solución que le dan, ¿no? Y tiene que ver con lo que comenté antes, la ausencia de relato, ¿no? Que cada vez es más grave. Tengamos en cuenta una cosa, que el lenguaje, el pensamiento, es una especie de airbag que tenemos, ¿no? Y que nos permite no tener que chocarnos demasiado directamente con la realidad. Por ejemplo, imaginaos que en este momento, que estamos aquí en la entrevista tranquilamente, escucháramos al lado un ruido enorme, como de explosión, ¿no? Lo primero que va a ocurrir es que nuestro cuerpo va a dar una especie de salto, ¿no? Pero inmediatamente nos va a venir al pensamiento una interpretación de lo que ha ocurrido. Y lo que vamos a interpretar cada uno de nosotros tres va a ser diferente. Uno dirá que ha explotado una bombona de butano, otro que la guerra de Ucrania ha llegado a Madrid y otro que es un ataque terrorista. Esa interpretación que cada uno va a dar lo va a hacer desde su fantasía, que tiene que ver con su inconsciente, con su historia, ¿vale? Y entonces esa fantasía nos sirve
y esa interpretación que hacemos a partir de ella nos sirve para poder empezar a elaborar, a metabolizar, a, como se dice ahora, mentalizar, ¿no? En el lenguaje de vosotros más jóvenes, mentalizar lo que realmente haya ocurrido, ¿no? Cuando nos enteremos de lo que ha ocurrido de verdad, quizás sea algo mucho peor, por ejemplo, que se está terminando el mundo, ¿no? Pero de momento nosotros ya estaremos un poquito preparados porque ya hemos tenido ese airbag del pensamiento que se nos ha puesto a funcionar rápidamente. Es decir, los niños que han recibido relato de sus padres, que les han acompañado con palabras, que leen, porque la lectura es maravillosa, pero no para quedar bien con el profesor de literatura, es leer porque se te van haciendo redes de pensamiento, es maravilloso la lectura. Estás imaginando mundos, estás viendo cómo otros resuelven problemas con los que tú te identificas también, ¿no? Entonces, al vivir ahora tiempos en los que la palabra ha sido francamente devaluada y en la que se habla con un lenguaje postizo, con tal de que suene a científico, al confundir el pensar con el rayarse, pues muchos adolescentes no han podido fabricarse ese colchón de ideas, ¿no? Entonces hay acontecimientos que no escriben en la mente, sino que hacen trazos en su cuerpo como modo de escritura de aquello de lo que no pueden hablar porque rebasa su capacidad de pensamiento. Todos tenemos alguna cosa en la vida, algún momento en los que se nos rebasa la capacidad de pensamiento, ¿vale? Cuanto más lejos esté ese momento, mejor. Por ejemplo, acordémonos de cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, el atentado, que fue algo morrocotudo, una cosa tremenda para todos, ¿no? Bueno, hubo gente que quedó traumatizada de por vida, hubo gente que quedó traumatizada pero luego se recuperó, pero hubo gente que no se traumatizó. ¿Y de qué dependía eso? Y dependía justamente del relato que hubieran podido hacer, de todas las interpretaciones, de todos los pensamientos, de todo lo que hablaban con los demás, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron los psiquiatras de Nueva York para que la gente recibiera menos trauma? Pasar las imágenes repetidamente, las mismas imágenes, que todos decíamos, pero vamos a ver, que ya hemos visto la misma imagen del avión entrando a la torre, del señor aquel negro lleno de polvo blanco, de la otra señora, siempre las mismas imágenes, pero era para que la gente pudiera ir armando un relato con todo eso, ¿eh? Porque es el relato lo que hace que las situaciones se conviertan en traumáticas o no. Es decir, las situaciones no son traumáticas en sí mismas, depende de si te rebasan tu capacidad para integrarlas o no, ¿vale? Entonces, estos chavales y estas chavalas que se les rebasa su capacidad de pensamiento, la angustia que tienen, entonces se causan ese dolor en el cuerpo, se hacen esas inscripciones que les permite evacuar algo de su angustia, ¿no? Esa angustia que no pueden evacuar con el pensamiento y la palabra, ¿no? Si no hacen esto, entran en pánico total, no pueden recurrir al lenguaje y, bueno, la droga y el alcohol son otra manera de salir de esto también, ¿no? Pero es siempre cuando algo excede la capacidad de metabolizar lo que ocurre, ¿no? En cuanto a los trastornos alimentarios, preferiría no meterme hoy porque es otro mundo. Me parece que Máximo Recalcati ha pillado maravillosamente el tema, pero yo creo que eso da lugar para otro podcast, ¿eh? Nos lo tomamos como un testigo para un posible programa, quizá. Y luego, por otro lado, termino ya. No solo es que la palabra esté devaluada, que la gente no cumpla lo que ha dicho, ¿no? O sea, pero desde que cuando quedas con alguien a las 7 y aparezca a las 7:30, ¿no? Pero si has quedado a las 7, pues no me hagan venir a las 7, ¿no? Y se queda rancha además, ¿no? Sino que también se ha sobrevalorado la emoción, ¿no? Entonces, hoy día nos encontramos con comentarios es que lo siento así, ¿no? Es que hay que dejarse llevar por la emoción y por el sentimiento. Tengo que gestionar mis emociones, ¿no? Y las emociones la emoción es lo más. Pero vamos a ver, no olvidemos que la emoción es lo más fácil de provocar para manipular a la gente. Pensemos en los jóvenes que van a la guerra. Hoy se han ido 50 españoles, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, enardecidos por las músicas, los desfiles, las voces militares de Avenga, esa cosa masculinota, ¿no? Y tal, ¿no? La emoción lo que los lleva engañados, supongo que a la mayoría, ¿eh? El flautista de Amelín es un cuento maravilloso que nos dice cómo los niños entusiasmados por la música, por la emoción de estar todos juntos bailando y cantando, se van hacia su muerte, ¿no? Entonces, la razón también nos puede engañar, pero un poquito menos, yo creo que la emoción, ¿vale?
A mí me gusta este tema, María Cruz, me alegro de que lo hayas sacado así off topic. Y yo quería preguntarte por, como tú dices, la sobrevaloración de las cuestiones emocionales, no en la cultura en general, sino en el mundo psicológico, psiquiátrico, que parece que, bueno, ahora mismo se busca como una terapéutica de las emociones o algo así. En ocasiones lo veo así. ¿Cómo ves tú un poco todo este curso que está tomando la cosa? Pues dramático, me parece absolutamente dramático. Me parece engañarse, estar cada vez más lejos de la realidad. Eso es lo que me parece. O sea, la emoción nos engaña. La emoción tiene que ver con nuestros fantasmas, y nuestros fantasmas son fantasmas, son del mundo de las ideas. Pero el mundo real es un mundo real. Como dice un profesor de yoga que yo conozco, dice, el mundo no es una burbuja. Pues no, el mundo no es una burbuja. Entonces las emociones son fantásticas cuando se sienten, a veces son lo mejor que hay en el mundo. A ratos, como el placer, ¿no? Lo que comentábamos antes del placer, a ratos. Sí, sí. Y todo el mercantilismo, si se puede decir así, que hay alrededor de este término emoción, ¿no? Esto de gestionar las emociones, ¿no? Como que hay que hacer ahí, ¿no? Hay todo un término empresarial alrededor de la gestión, ¿no? Es como curioso, ¿no? Es el mundo neoliberal, es el mundo que está entrando en todos los lenguajes. Lo performativo, en los colegios, por ejemplo, también tiene que ver con el mundo neoliberal, ¿no? Los resultados. Sí. Como los resultados. Pero el resultado mejor es cuando un niño está sano y puede hacer sus cosas con salud, yo qué sé, ¿no? Pero ¿qué resultados te vas a fijar, ¿no? Claro. No olvidemos, por lanzarlo aquí, aunque no tenga mucho que decir al respecto, la tribu urbana por excelencia de los 2000 o así, adolescentes, que eran los emo, que viene precisamente de emoción. Claro, efectivamente. Bueno, pues eso. Lo dicho. Muy bien. Vale. Bueno, siguiendo un poco con lo que teníamos previsto, María Cruz, hay una de las cuestiones contemporáneas que más nos llama la atención en Euforia, en el mundo real y también en la clínica, que es la cuestión trans. Una cuestión pues muy polémica últimamente. Me viene a la cabeza una publicación muy reciente de dos profesores de psicología de la Universidad de Oviedo, Marino Pérez y José Rasti, acerca de este tema. Y hilando con el sin relato, ¿no? Que tú nos comentabas que la cuestión trans de Jules en la serie es una transformación sin relato. Aquí habría como muchísimos factores cruzados, pues desde las farmacéuticas, bueno, por no entrar tampoco en detalle, para que enfoques tú el tema, ¿cómo ves tú todo este tema en Euforia y en tu propia clínica y en tu propia mirada? A ver, mi propia clínica es súper escasa en este sentido. Yo creo que estos casos suelen ir más a la clínica pública. Yo en todo caso los he visto más en supervisiones. Sí que he tenido algunas pacientes asexuales, ¿no? Las que no sienten nada sexualmente, un poco como le pasa a Ru en la protagonista. Bueno, son un poco distintas, pero en fin, más o menos. El tema transexual es uno de los que está más banalizado en la serie, porque esta serie banaliza todo, lo aplasta todo, es una cosa tremenda, ¿no? Y os agradezco mucho que me deis esta oportunidad para hablar del tema y decir lo que pienso, porque es muy difícil hablar de este tema, porque si te desvías del discurso social permitido en este momento, que es súper modernísimo supuestamente, enseguida se levanta una voz para acusarte de transfóbica, ¿no? Desde luego, en mi caso es absolutamente falso. Yo creo que hay casos de niños y niñas, y esto sí he tenido en el pasado, ¿no? Niños y niñas que realmente desde que aprendieron a hablar ya tenían una identidad sexual contraria a la de su sexo anatómico. No se han hecho trans, porque en esa época no se llevaba el tema, ¿no? Pero digamos, tenían muchas razones para tener una identidad sexual absolutamente opuesta a su sexo anatómico. Tenía que ver con su historia, con sus padres, en fin, no me voy a meter, ¿no? Pero tenían perfectamente razones, y si hubieran podido en esa época, desde luego hubieran hecho una transformación. Pero, igual que en la Edad Media, la adolescente que se sentía incómoda con su cuerpo la acusaban de tener sexo con el demonio y la quemaban en la hoguera, porque era la interpretación, el discurso social que estaba de moda en tiempos de la Inquisición. Ahora el discurso social, que tiene que ver con el capitalismo, como todo, interpreta que quien se siente incómodo con su cuerpo es porque está en un cuerpo equivocado. Pero, a ver, cuidado,
que si hay algo propio de la adolescencia de todos los tiempos es sentirse incómodo con su cuerpo. Pero si es que acaban de mudar el cuerpo de niños en un cuerpo de adultos, es que acaban de empezar a sentir emociones en su cuerpo, otro tipo de emociones más físicas, ¿no? Que no sentían antes, que las sentían de otra manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, esto que existe en la adolescencia, el sentirse raro en su cuerpo, está siendo aprovechado por ciertos lobbies trans y lobbies farmacéuticos que están ganando mucho dinero y más que van a ganar, como lo han ganado con la hiperactividad, ¿no? Donde 800.000 niños de pronto eran hiperactivos, ya no me acuerdo dónde. 800.000, ¿cómo puedes diagnosticar 800.000 niños hiperactivos? Si a un niño le hablas de 4 cosas y se te queda sentado, un niño hiperactivo, tú prueba a hablarle de, oye, ha habido gente que ha muerto en tu familia, por ejemplo, se te queda sentado y te habla. Entonces, ¿es hiperactivo o es que no habla de lo que tiene que hablar? ¿Vale? Bueno, pues de la misma manera, un adolescente que viene diciendo que se siente mal en su cuerpo, que será que tiene un cuerpo equivocado, que es lo que está pasando en este momento en la pública, y vosotros seguramente habéis recibido más de un paciente en ese sentido, pues efectivamente van a unos, no sé cómo decirlo, dispositivos que tienen que ver con la transformación, inmediatamente los meten ahí porque hay que ayudarles, hay que ayudar a los que realmente sea un tema desde que aprendieron a hablar. Pero es que en este momento es la moda. Es la moda. Y entonces lo que hay que hacer es hablar con ellos y preguntarles. Pero no se puede hablar porque te acusan de transfóbico inmediatamente, ¿no? Sí, esto. Creo que va a ser un desastre para varias generaciones. En la época que las palabras tenían un valor todavía, cuando un niño o niña expresaba que quería ser astronauta o bailarina, o cuando decían, por ejemplo, de mayor me voy a casar con papá, me voy a casar con mamá, los adultos lo tomaban como una fantasía, ¿no? Entonces no le daban mayor importancia. Sí. Entonces, ¿por qué cuando los niños expresan que quieren ser del otro sexo, los padres se lo toman literalmente? En lugar de preguntarles, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado en el cole, en el recreo? No sé qué. ¿Será porque la identidad sexual de los padres no está tan afirmada como ellos creen? ¿Será que incluso para los adultos no es tan fácil sentirse tan seguros de la propia identidad sexual? Hay que poder seguirse preguntando por esto, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de la serie, que es lo que me preguntabais, vemos que Jules... Sí, perdón, ¿querías decir algo? No, que estaba esperando también que lo enfocaras. Adelante. Vamos, que quiero escuchar lo que te produjo a ti la historia de Jules. De Jules. Vemos que, aunque no se reivindique como chico, tiene una sexualidad masculina. Una sexualidad masculina hasta que se enamora de Rue. Ahí ya no me atrevo a decir nada. Pero es una sexualidad masculina del tipo pulsional, es decir, una sexualidad que es solo del cuerpo, prácticamente donde la otra persona casi no existe, ¿no? Donde las relaciones son una especie de masturbación con otro, ¿no? Con esto no estoy juzgando al personaje ni a la gente que quiere cambiar de sexo, por favor. Lo que estoy cuestionando aquí es que se llame mujer a alguien que tiene una sexualidad masculina, con un fantasma masculino, porque lo que está denotando esto es que el tema trans, ojo, porque yo creo que está rechazando lo femenino. Está rechazando lo femenino. Por supuestísimo, tampoco denuncia la serie cómo las personas que se sienten incómodas con su sexo o con su cuerpo pasan a ser mercancía de laboratorios que le van a estar vendiendo medicación toda su vida, ¿no? Como ya hemos dicho, porque cambiar de sexo exige química toda tu vida. O sea, ya vas a ser esclavo de la química. Luego, en la serie hay algo tramposo, porque nos aparece Jules como niño, lo ingresa en el psiquiátrico, inmediatamente aparece ya como chica. ¡Ah, qué fácil! Me puse unas hormonas, enseña el pecho, y dice, me puse unas hormonas, me salió el pecho y ya está. Bueno, no, la transición no es eso, ¿eh? Es bastante más difícil. De todas maneras, no ha hecho una transición completa, Jules. Es una actriz activista, no ha hecho una transformación completa como nos muestra la serie en un momento dado, ¿no? Se pone a hacer pis en la carretera y ahí vemos que tiene pene, vamos. No hay nadie que le pregunte en ningún momento a Jules por qué quiere cambiar de sexo. Nadie, ni sus padres, ni un psicólogo, nadie. Y aparecen madre y psicólogos o psiquiatras en el psiquiátrico. Nadie le pregunta. Es pura acción, no hay relato. Tampoco nos muestra la angustia que se siente en la transición. Entonces, Jules odia su cuerpo de niño, pero no odia cómo su cuerpo es utilizado por otros hombres que no saben ni su nombre, ¿no?
Esto la serie no lo pone de relieve para hacer pensar, sino que lo banaliza, como banaliza las drogas, el alcohol y la obsesión por la imagen. Aunque dice que lo quiere denunciar, en realidad lo está banalizando. Entonces, para terminar la pregunta, en esta serie, bueno, nos muestran que no se ha operado y entonces Sam Levinson, lo que vemos, que es el guionista, director, es el que se responsabiliza de toda la serie, ha obviado cualquier relato, ha obviado cualquier pregunta incómoda, ¿no? Para mostrarnos el tema como en una especie de aparente transparencia que se explicaría por sí misma, ¿no? Entonces, Jules es una chica porque dice que es una chica, o sea, una persona es porque lo dice, es chico o chica porque lo dice. ¿Es algo que depende de la voluntad? ¿Algo que uno determina conscientemente? ¿O como en todo lo demás mandan inconsciente? ¿No merecerá entonces la pena que cuando un niño, niña o adolescente expresa esta inquietud sobre su adscripción sexual, nos sentemos con ellos a pensar juntos? Sí. Sin duda, no. María Cruz, yo creo que aparte de lo que en concreto en la serie, no una serie que entre otras cosas podríamos decir serie sin relato, en donde falta relato, ¿no? Toca, aparte de lo concreto de la serie, me voy también a la esfera social, ¿no? Como que un clima social, y pensaba sobre la marcha según te iba escuchando, clima social en el que como que el pensamiento crítico está un poco, bueno, me viene la palabra castrado o secuestrado, no sé cómo decirlo, donde hablabas de hacernos preguntas, ¿no? Que es la base de cualquier relato, ¿no? Y quizás hablabas de eslogan, hablabas de respuestas, hablabas de palabras grandilocuentes, pero quizá la pregunta pausada que puede ir construyendo un relato está absolutamente secuestrada, ¿no? La tarea de hacernos preguntas. Va pensando esto, ¿no? Sobre la marcha, esto que contabas del tema trans, ¿no? Que quizá hacerte una pregunta, pensar críticamente o abrir un canal puede secuestrarte en una etiqueta transfoba, ¿no? Sería, ¿no? Pensaba sobre la marcha según te iba escuchando, ¿no? Bueno, no sé si querías añadir algo más de este tema, María Cruz, si no nos embarcamos en el siguiente tema. No, si te parece. Podemos embarcar porque si no, nos podemos seguir toda la noche aquí. Claro, el placer iría por ahí, ¿no? Pero las limitaciones horarias nos lleva a seguir con un guión en parte, ¿no? Que realmente es retomar con aspectos que ya has comentado, ¿no? A lo largo de la entrevista de hoy ya te hemos escuchado hablar sobre todo de la figura de los padres, de los familiares, ¿no? Hay una escena en la serie, ¿no? En la que la madre de Jules la deja institucionalizada, ¿no? Un tanto sola en un psiquiátrico, que comentaba también con Álvaro esta imagen tan cliché de un psiquiátrico, ¿no? Yo creo que ahí podemos imaginarnos otras formas también de trabajar en un psiquiátrico, ¿no? Pero esta delegación en las instituciones, ¿no? También, ya sean sanitarias, educativas, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, lanzando una pregunta más hacia la serie, ¿qué padres nos presenta esta serie, ¿no? ¿Qué padres nos presenta Euphoria? Pues, desde luego, lo que está claro es que Sam Levinson está empeñado en que nos demos cuenta que la culpa de todo lo que les pasa a estos niños, estos adolescentes, la tienen los padres. Es decir, en esta serie no hay padre o madre que se sostenga. Un poquito la madre de Rue. La madre de Rue, pobre sí, la única que se sostiene un poco, ¿no? Pero son padres amiguitos que en cuanto hay un problema se escaquean, ¿no? Son amiguitos y no se ponen límites a la hora de gozar de lo inmediato, ellos mismos. Por lo tanto, no pueden transmitir a sus hijos e hijas algo del orden del deseo, ¿no? A Jules lo dejan en el psiquiátrico para quitarse de encima el problema. Las dos hermanas tienen una madre alcohólica y un padre en fuga. Y en cuanto a Kate, yo no recuerdo si aparece algún padre o alguna madre. Creo que aparece una madre alguna vez, pero no estoy segura. Creo que aparecen los padres de Ethan, el ex, ya. Claro. Intento no hacer spoiler a los que no hayan acabado la serie. Pero... Ya lo has hecho. Pero no recuerdo que salgan los de Kate, que tiene su casa para hacer sus vídeos porno sin que nadie le interrumpa. Es decir, están muy solos estos niños y estas niñas, están muy solos, ¿no? El padre de Rue es un politoxicómano muerto. El rico del pueblo, el señor Carl Jacobson, se lo monta con menores mientras defiende con su discurso los valores de la tradición familiar y dice cómo lo importante es mantener la compostura en sociedad. No, es un discurso perfectamente hipócrita. Está claro lo que quiere el guionista.
quiere que pensemos que la culpa la tienen los padres. Pero yo se lo compro solo a medias, porque no me gustan los blancos y los negros, ¿no? Porque si los padres son así, es también porque toda la sociedad va en esa dirección. ¿En qué dirección? Pues en la de escaquearse cuando uno se ha comprometido a algo, os lo comentaba antes, ¿no? En la de elegir el placer inmediato antes que el deseo, en la ausencia total de utopías, ¿no? Bueno, no en los adolescentes, que son los que más trato yo a veces, en la vida corriente, quiero decir, que son gente muy comprometida con los ideales y con asociaciones y con políticas y tal y cual, ¿no? Pero todos estos que aparecen en la serie y algunos de los que trato son verdaderamente ausencia total de utopías. Entonces, ¿para qué luchan? Para ganar dinero, nada más. Pero ganar dinero para comprar cosas. Es así, ¿eh? Es también una sociedad en la que no se quiere renunciar a nada. Es un individualismo atroz. Y en esta serie se ve muchísimo, y en España vamos hacia eso también, ¿no? Porque toda la serie exuda una especie de individualismo de arréglatelas y sálvese quien pueda, ¿no? Es un poco así. Sí, bueno, nada, estaba pensando también escuchándote, María Cruz, la verdad que son reflexiones muy, muy interesantes y que más que cerrar abren más preguntas y más caminos, ¿no?, que recorrer. Pues me alegro mucho, la verdad, de lo que pretendo. Totalmente, sí. Yo pensaba también en una cuestión que está en la serie muy presente, sobre quizás más en la primera temporada, al principio, que es la cuestión de la pornografía. ¿Y cómo se enlaza eso con algo de lo que tú ya hablaste antes, que son los fantasmas de los hombres y las mujeres en relación a la sexualidad? Bueno, yo quería que nos hablaras un poco de este tema, que como todo el mundo sabe, pues la cuestión de la sexualidad en la adolescencia es crucial, ¿no? Claro. Es muy curiosa la paradoja que se da en la vida real y en la serie, ¿no? Entre unos adolescentes que parecen no pensar en otra cosa que en el sexo, lo cual sucede en la vida real en cierto momento, ¿no?, cuando se empieza a descubrir la sexualidad, y otros que no pueden acceder a un sexo divertido, bueno, a un sexo, a una vida sexual directamente, como es la protagonista, Rue, ¿no? Está muy melancolizada. Está demasiado deprimida para acceder a la vida sexual, ¿no? Luego tenemos el caso de Kate, que encuentra un acicate en mostrarse como dominatrix en internet y ganarse así unos dolarcillos, ¿no? Sí. Creo que al querer hacer una crítica de algunas cosas, Sam Levinson lo que consigue es banalizarlas, ¿eh? Porque eso, como no hay relato, te lo muestra y ya está. El acceso de los niños y los jóvenes a la pornografía produce un fenómeno curioso en nuestra clínica, supongo que a vosotros os habrá pasado. Y os habrá pasado más que a mí porque sois chicos, ¿no? Y es que llegan los chicos asustados, los varones, llegan asustados porque no consiguen hacer con su chica las proezas que ven en las pantallas. Entonces eso les hace sentirse impotentes y en consecuencia tienen fallos de erección que no tendrían si no hubieran recurrido a la pornografía, seguramente, ¿no? La explicación es muy simple, y es que con lo que nos excitamos es con nuestros propios fantasmas, que en todo caso en ellos hacemos entrar inconscientemente a nuestra pareja sexual, y lo mismo hace nuestra pareja sexual. Y de esa manera se va construyendo un lenguaje sexual que es propio de cada pareja, porque se va tejiendo juntos, ¿no?, ese lenguaje sexual, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que los chavales intentan poner en escena fantasmas prestados por otro. Y así no funciona, evidentemente, no les sale. Entonces están deprimidos y vienen los pobres pues hechos polvo. Luego comentaba antes que Jules decía que era una chica, pero que tiene una sexualidad totalmente masculina, porque el hacerse dominar por un hombre es diferente en un hombre y en una mujer, esa fantasía. Esa fantasía puede ser común a hombres y a mujeres, pero tiene tintes absolutamente diferentes, ¿no? En un chico ¿qué es lo que es para un chico o una mujer? Estos chicos con este fantasma. Es una persona, en el mejor de los casos es una persona, que ha de ser dominada por un hombre. Ese es un fantasma masculino. Una mujer puede tener el fantasma de King Kong, que está siempre presente. Por cierto, recomiendo el libro King Kong, si no lo habéis leído, de Virginie Despentes. Apuntamos. Es muy gracioso. Y es un fantasma que está presente en la mente femenina, pero es de otra manera tan distinta. Entonces digo, Jules tiene una sexualidad de chico. Luego va monísima, es una monada.
Bueno, pues muy bien, pero desde luego la sexualidad es de chico. Entonces, yo creo que hay un rechazo al sexo femenino porque complica mucho el sexo femenino. Ha complicado durante toda la historia y sigue complicando. Eso es lo que puedo más o menos decir. Vale. Bueno, no, en la línea de lo que decía Álvaro, ¿no? Sigue abriendo cuestiones, porque es como, bueno, pues habría que hacer un programa también para todo este tema de la sexualidad, del lado opuesto de otro lado, ¿no? De un lado hacia otro, ¿no? Bueno, y sobre todo incidiendo otra vez en la serie, ¿no? Como crea también un efecto paradójico que acaba en la banalización de cosas que son cruciales, ¿no? En esta etapa, ¿no? Evidentemente también teniendo en cuenta, ¿no? Que es una serie que está, bueno, HBO, ¿no? El producto, y quizá el relato es lo que quizá hoy día no atrae tanto, ¿no? Atrae más por desgracia, la imagen, ¿no? La imagen o el eslogan que decías, ¿no? Pero bueno, pues entrando en otro tema que evidentemente, por desgracia, también está encima de la mesa, por desgracia, porque es el tema del suicidio. Los últimos datos, tanto en la narrativa científica como en la más mediática, ponen el suicidio, sobre todo el suicidio adolescente, como la primera causa de muerte a día de hoy, entre los 14 y los 29 años. Desde luego es un titular, y esto sí es un titular atroz, devastador. Está ahí el efecto pandemia también, que ha sido, pues, una ruptura biográfica para todos. Pero evidentemente siempre se pensaba, bueno, lo que cortó a nivel de relaciones sociales, de apertura, ¿no? al mundo, ¿no? Con todos estos confinamientos y trauma social, al fin y al cabo, pensaba yo, ¿no? Bueno, el suicidio, ¿no? Es una palabra muy rápida de decir, que engloba muchísimas particularidades, y una de ellas yo creo que tiene que ver con lo que es el suicidio adolescente, ¿no? Que si queríamos escucharte tu punto de vista sobre lo que es el suicidio adolescente, ¿no? Y sus particularidades. Sí, lo que pasa es que como nombras el corte que ha supuesto la pandemia, quizá voy a llegar al suicidio atravesando cierto puente, ¿no? Vale. Que es como lo que se ha hecho en la pandemia. Es algo que les comentaba el otro día a unos colegas, que claro, cuando yo vi durante la pandemia estos carteles que hacían los niños con un arco iris y diciendo todo va a salir bien, ¿no? Era muy emocionante. Por un lado, la emoción desde luego nos aparecía, ¿no? Como con los aplausos y tal. Pero vamos a ver, todo va a salir bien quiere decir que alguien te está dando garantías de futuro, lo cual es una mentira. A los niños hay que poder darles alguna garantía de sostén, pero a los niños que no tienen un viejo en la barriga, es decir, a los niños más inocentes, ¿no? Los más ingenuos, digamos. Inocente no hay nadie, a partir de que aprendemos a hablar, pero los más ingenuos hay que darles algún sostén, ¿no? Decirles, bueno, yo voy a estar aquí, tú tranquilo que yo voy a estar aquí. Entonces todo va a salir bien, no te preocupes. Pero los niños que tienen un viejo en la barriga y los adolescentes, eso no se lo puedes decir. ¿Y qué es lo que se les ha dicho a los adolescentes? ¿Recordáis algo? Estoy ahora conectando con esto del todo va a salir bien, ¿no? Y yo tengo la idea de que les echaban la culpa, de que les también metían caña a los adolescentes, como irrespetuosos, que solo queréis divertiros. Yo recuerdo un poquito eso, no sé si estoy sesgado también. Efectivamente, pero yo no he encontrado nada que implique un apoyo a toda esta gente que no pueden irse al parque, porque es la edad de irse al parque, cuando terminan de hacer los deberes, irse al parque, a la calle, ¿no? Ahora en las ciudades cada vez menos, pero es el momento de irse al parque a rozarse con otros, a pelearse, a rozarse para aprender de la vida. Yo, mira, cuando me llega un adolescente a la consulta, casi inconscientemente lo primero que detecto es ¿tiene calle o no tiene calle? Me digo. Y es que los que tienen calle salen mucho mejor adelante que los que no tienen calle. Es decir, hay algunos que ya se han rozado con el mundo, con la vida, ¿no? Es mucho más fácil que entren en una discusión, en un relato. Los otros viven todavía en el todo va a salir bien, mis padres me van a dar la garantía del futuro, el Estado y el gobierno y todos me van a dar una garantía de futuro. Claro, pero luego te encuentras con la vida real y ¿qué haces con eso? ¿No? Entonces, pandemia, no hemos hecho nada con los adolescentes salvo echarles la culpa, ¿vale? Bien, ellos son los que
los que lo han vivido más dramáticamente. Bueno, los viejos, me imagino que en las residencias ha sido terrible, pero para los adolescentes es horrible, es un corte en el momento más difícil y es un quedarse sometidos al poder de los padres más tiempo del que tienen que estar, ¿no? Entonces, no nos puede extrañar que ahora estén dando toda esta cantidad de problemas que están dando, que es muy dramático. Para lo que van a dar mucho dinero, la Comunidad de Madrid va a dar mucho dinero a los hospitales, para cuando lleguen ya hechos polvo, ¿vale? Bueno, y hablando del suicidio, en la serie no aparece ningún suicidio explícito, ¿no? Salvo el suicidio lento de Rue, creo recordar. Es un suicidio lento, en su caso parece bastante claro, es un guión, pero yo exploraría en esa niña el que no ha podido hacer un duelo por su padre, ¿no? Por su padre, pero ¿por qué? ¿Por la muerte de su padre o por la vida de su padre? ¿No? Para empezar, porque la tendencia esloganística, por decirlo de alguna manera, es que pensemos que es porque no ha podido superar la muerte. Pero ojo, que es una niña que se ha quedado meses tumbada al lado de su padre que se está muriendo y conectado a toda clase de drogas y... ¿Me explico? Es una niña que lleva meses con alguien que se está muriendo. Alguien que cuando estaba vivo tenía una pulsión de muerte espantosa, que no había manera de sacarlo adelante. Entonces, y nadie se ocupó de esa niña. No es una niña lo que tiene que estar al lado de un moribundo, es una persona mayor, es un mayor de edad. Mayor de edad y bastante mayorcito. Entonces, de esta niña no se preocupó nadie. Entonces, de protegerla de la vida de su padre, que luego ya con la muerte uno se las tiene que acabar arreglando. O sea que vamos a ver. ¿Vale? Fijaros, si en un país mediterráneo, como es España, cuando hay un fallecimiento familiar, todo el mundo se ocupa de consolar a los adultos, pero nadie se ocupa de consolar a los niños. Y yo he visto mucho en la clínica gente que viene muy melancolizada, con fatiga crónica, con fibromialgia, con este tipo de problemas muy melancólicos, que tienen una muerte de cuando eran niños, una muerte en su familia por la que nadie les consoló. Porque los padres estaban tan destrozados que se les hubiera muerto otro hijo, porque la madre estaba tan desconsolada que se le hubiera muerto el marido, pero los niños, y algunos niños, se recuerdan deambulando por el pasillo, solos. Es una cosa terrible, ¿no? Pues imaginemos si en España, que es un país mediterráneo, nadie consuela a los niños, fijaros en un país tan individualista como es este, ¿no? De la serie. Pues probablemente en un caso así no tendría Rue a alguien cerca para consolarse, ¿no? Es ahí justo donde empieza a drogarse también, para poder soportar las horas que pasa con su padre, ¿no? Y cuando un duelo no se consigue hacer, Freud nos decía, aparece una melancolía. O no es que aparece una melancolía, es que seguramente si no se puede hacer es porque había algo de base que tiene que ver con la melancolía, ¿no? Y con un camino hacia la destrucción como el que lleva Rue, ¿no? Es un tipo de suicidio que también puede darse en un adulto, los suicidios adolescentes suelen tener que ver con que están sobrepasados mentalmente, porque no tienen las fuerzas necesarias para salir de la infancia. Por ejemplo, los hijos de padres demasiado estrictos, ¿no? Son padres que tienen una idea de, bueno, todos los padres, toda persona que se propone tener un hijo tiene una idea de qué hijo quiere tener y cómo va a ser el hijo y cómo va a ser el futuro del hijo. Sí. Y ya le ha puesto dándole el premio Nobel, ¿no? Pues es normal, porque ya que te vas a esforzar tanto con el hijo, por lo menos que te dé una alegría. Pero claro, esto luego en la vida, la gente sana, pues acaban los padres diciendo, bueno, es feo pero es mi hijo, ¿no? Como dice el chiste, pues eso, no ha llegado a premio Nobel. Bueno, parece que tiene un trabajillo ahí, bueno, pero es buena persona, ¿no? Los padres empiezan a rebajar sus expectativas. Estos son los padres flexibles, pero hay padres que no rebajan expectativas. Y solo la vida puede ser de una manera, ¿no? Y entonces estos chavales se encuentran sobrepasados, no tienen suficiente capacidad para poder confrontarse con los padres y decirles que no. Y a veces el suicidio es la única manera que tienen de poder morir a la infancia. Ellos piensan que van a morir a la infancia porque van a renacer de otra manera, van a renacer como adultos sin tener que confrontarse con unos padres que no se lo ponen fácil, ¿no? El problema es que en esos intentos, aunque no quieran morirse, pues a veces se mueren, claro.
Entonces, son chavales y chavalas que no encuentran el deseo en sus padres. El deseo quiere decir un espacio abierto para que el hijo pueda hacer lo que quiera, ¿no? Y entonces hacen un intento con el suicidio de agujerear esa cosa plena, esa cosa cerrada, ¿no? Para llamar un poco la atención y abrir ahí un espacio, ¿no? Otros suicidios que también he visto en la clínica ya tienen que ver con enfermedades mentales declaradas, graves, y eso no se puede evitar porque son chavales y chavalas, incluso teniendo unos padres buenísima gente y muy preocupados por sus hijos y tal, pero estaban muy enfermos, entonces reciben una orden a lo mejor de que se tire por la ventana y se tira y ya está. Entonces esto es otro tema, esto ya es una enfermedad mental y esto ya es otro tema, ¿no? Pero ahí es que en la adolescencia es donde debutan muchas enfermedades mentales que antes habían pasado desapercibidas. Estaban todos los mimbres, pero todavía no habían debutado, ¿no? Pero ahí, como vosotros sabéis, muchas psicosis empiezan a 16, 17, 15. Sí. Sí, a mí de esto que comentabas, bueno, primero esto de la adolescencia como algo que complejiza las relaciones, ¿no? El mundo trae un nivel de exigencia ahí donde hablabas de la palabra sobrepasarse, ¿no? Sentirse sobrepasado. Y me quedaba también con una frase que ya te he escuchado en algún momento que me resulta muy bonita. Dura si falta, es dura si eso falta, pero muy bonita si está, que es el paso a la edad adulta. Es fundamental si nos sentimos deseados por otro, ¿no? En este caso, los padres, ¿no? Y que esto es una frase muy bonita, pero que cuando esta ausencia se da es terrible, ¿no? Quería compartir esto. Efectivamente, sí. Estoy muy de acuerdo. Bueno, pues nos acercamos al cierre, ¿no? Del episodio. Y bueno, pues un cierre como siempre solemos hacer en la larga lista de invitados que ya llevamos, es decir, 2, dejarlo abierto a cualquier ocurrencia, a cualquier cuestión que quiera compartir el invitado o la invitada en cuestión. Así que, María Cruz, te dejamos abierto a comentar al respecto de este tema o de otro cualquiera unas breves palabras y sí. Todo tuyo. Pues mira, algo que se me ha quedado en el tintero. Cuando he hablado de los adolescentes en la pandemia, ¿cuál es porque a ellos no se les puede decir todo va a salir bien. No les puedes engañar diciéndoles que hay garantías, pero tampoco les puedes llevar hacia la ruina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única manera, para mi entender, ¿no?, de ayudarles a salir de ahí? Es decirles lo que yo le dije a una persona que me preguntó, cuando lo de las Torres Gemelas, justamente, una persona muy ingenua, que yo trataba por aquel entonces, me preguntó, oye, ¿y si viniera una guerra nuclear, que ahora el Putin está a punto también, si viniera una guerra nuclear ahora, ¿tú qué harías? Y yo pensé, me dieron ganas de contestar con una broma, pero esta persona me hacía la pregunta muy en serio, ¿no? Una persona un poco naif. Y digo, no, le voy a contestar en serio, pero ¿qué le contesto? ¿Qué haría yo si viniera una guerra nuclear? Digo, le voy a contestar la verdad. Y le dije, yo intentaría arreglármelas. Es decir, de lo único que puedo tener garantías es que si no me cae la bomba atómica en la cabeza y me deja fulminada al instante, lo que voy a intentar es arreglármelas como pueda para salir adelante. Voy a hacer todo lo que pueda. Eso me parece que es la vía para los adolescentes. Es decir, hacerles confiar en sus propias fuerzas. Mira, tú eres una persona que, has tenido dificultades y las has solucionado, ¿no? Pues eso, ahora hay una dificultad que es la pandemia y vamos a hacer todo lo posible para salir todos juntos adelante, ¿no? Hay que confiar en nuestras propias fuerzas, ¿eh? Es un día tras otro. No pensemos en lo que va a pasar dentro de un año. Vamos a pensar en hoy día, ponernos la mascarilla, en vacunarnos cuando sea, etcétera. ¿Me explico? Es decir, confiar en tus propias fuerzas y en que tus padres van a estar ahí, en lo que puedan. Pero lo que no puedes hacer es dar unas garantías que tú no puedes dar. Es que es mentira. Porque no son idiotas los adolescentes, pero en absoluto, ¿eh? Pues con este mensaje nos quedamos, María Cruz, que hacemos lo que podemos, haremos lo que podamos. Y nada, por mi parte, pues agradecerte haber estado hoy aquí. Vamos, yo he aprendido muchísimo y estoy deseando que el podcast lo escuche la mayor gente posible, para poder escucharte a ti y escuchar estas ideas que no son nada populares ni nada... No se escuchan, por desgracia, en el mainstream, pero ojalá sea así. Así que muchas gracias. Sí, suscribo, Álvaro, el placer, sí, dicho así,
el placer porque de construir este proyecto y aprender y disfrutar conociendo. A María Cruz ya la conocía, pero me gusta reconocerme con ella y aprender de ella. Así que, bueno, para despedir y dirigirnos, como digo, al silencio del segundo capítulo de Reverso, pues como decía antes Álvaro, sí nos gusta, sí nos parece así, bueno, una buena forma que sea la invitada quien nos dirija al silencio de este programa. Con lo que, como digo, se te ocurra, quieras poner en valor, ahí ya es libre a tu creatividad. Pues yo lo que quiero poner en valor es vuestra inteligencia y vuestro deseo, porque hacer un proyecto como este supone esfuerzo, supone que habéis aprendido a manejar bien estos temas de Zoom, estos temas del sonido, habéis tenido una charla conmigo el otro día y habéis sacado justo los ejes más importantes, habéis hecho algo muy inteligente y yo creo que estáis utilizando estos medios de internet para algo que puede ser estupendo para la gente, estupendo. Así que os doy la enhorabuena y os doy las gracias por haber contado conmigo tan prontito. He sido la segunda, caramba, y la primera era una poeta, esa tenía que ser la primera a la fuerza. Así que muy agradecida y mucha suerte porque me gusta mucho este proyecto. Pues muchas gracias, María Cruz, y nos vemos en el tercero, ¿no? Eso es, en la próxima.